Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta hermosa noche para así disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en la América Latina y darle a conocer todo el privilegio que tenemos ante la presencia de Dios. En San Mateo capítulo 13, verso 11 dice: Jesús respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Los misterios del reino de los cielos siendo revelados en Latinoamérica. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. 2000 años atrás el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, los cuales habían visto que Él era el Mesías, el Cristo prometido por los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a Juan el Bautista. Él le dijo a aquellas personas que creían en Él: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y en ese mismo capítulo, en el verso 16 de este capítulo 13 de San Mateo, continuó diciendo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué estaban viendo ellos y qué estaban oyendo ellos? Ellos estaban viendo a Jesucristo como el cumplimiento de las promesas mesiánicas para aquel tiempo. ¿Y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban escuchando al Señor Jesucristo dando testimonio de las promesas divinas correspondientes para aquel tiempo. Por eso en una ocasión el Señor Jesucristo leyó la escritura del profeta Isaías en el capítulo 61 y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Y continúa diciendo aquello para lo cual había sido ungido, y para predicar el año de la buena voluntad, el año agradable del Señor. Y allí se detuvo, y luego, cuando se hubo sentado y todos lo miraban a él, él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Él estaba dando testimonio de las escrituras mesiánicas que se estaban cumpliendo en medio de ellos, en la persona de Jesús de Nazaret. Él estaba dando testimonio de lo que estaba aconteciendo, y ese testimonio estaba acompañado por el testimonio del Padre, porque cuando él leía la escritura y señalaba que esas escrituras estaban cumpliéndose, esas escrituras eran la palabra del Padre Celestial por medio del profeta Isaías y también de otros profetas enviados por Dios, los cuales daban testimonio de la primera venida del Mesías. Fue el Padre dando testimonio de la venida del Hijo de Dios. Por lo tanto, el testimonio que estaba dando el Señor Jesucristo era un testimonio verdadero, porque era el testimonio del Padre y de Jesús de Nazaret, y el testimonio de dos personas es verdadero. Ambos estaban hablando la misma cosa. Por esa causa el Señor Jesucristo en una ocasión dijo: yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo escucho al Padre hablar, y no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer. Así es que
Allí el Señor Jesucristo estaba dándole a conocer el programa divino que estaba llevándose a cabo en ese tiempo, en el cumplimiento de la primera venida del Mesías. Él estaba dando testimonio de lo que estaba cumpliéndose en el programa divino. Él estaba revelándole a todos los hijos de Dios los misterios del reino de los cielos. ¿Cuáles eran los misterios del reino de los cielos que estaban siendo dados a conocer? La primera venida del Señor como Cordero de Dios, la venida del Señor Jesucristo para llevar a cabo la obra de redención por su sangre preciosa. Esa era la obra divina correspondiente para aquel tiempo, y ese era el gran misterio divino que estaba siendo dado a conocer a todos los hijos de Dios. Así es que las personas que estaban viendo el cumplimiento de esas promesas divinas, viendo esas promesas divinas cumplidas en Jesús de Nazaret, decían, como dijo San Pedro, cuando él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos decían, bueno, unos dicen que tú eres alguno de los profetas, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. Y él les pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Ellos dicen, o Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La revelación divina de quién era Jesús de Nazaret, la revelación divina de que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Mesías prometido al pueblo hebreo por medio de todos los profetas del Antiguo Testamento. Tener la revelación divina de quién era Jesús de Nazaret conforme a las promesas mesiánicas era la bienaventuranza más grande que un ser humano podía tener. Por eso dijo, bienaventurados vuestros ojos, porque ven. ¿Qué estaban viendo ellos? La primera venida del Señor, la primera venida del Mesías como Cordero de Dios para llevar a cabo la obra de Cordero de Dios y quitar el pecado del mundo. ¿Y qué estaban escuchando ellos? Porque eran bienaventurados los que veían y los que escuchaban. Ellos estaban escuchando al Mesías en el mensaje dispensacional correspondiente a la segunda dispensación. Ellos estaban escuchando al ángel del pacto correspondiente para ese tiempo, 2000 años atrás. Ahora, los misterios del reino de los cielos estaban siendo revelados en la tierra de Israel 2000 años atrás. Luego, al pasar el tiempo, encontramos que San Pablo pasó a Asia Menor enviado por el Señor Jesucristo y reveló los misterios de la primera venida del Señor Jesucristo en Asia Menor a los gentiles. Luego, en la segunda etapa o edad de la iglesia gentil, en Europa, y en la tercera, y en la cuarta, y en la quinta, y en la sexta, esos 5 mensajeros de Europa, de 5 edades cumplidas en Europa, estuvieron revelando el gran misterio de la primera venida del Señor Jesucristo, dándole a conocer a los gentiles allá en Europa la primera venida del Señor Jesucristo como Cordero de Dios, y así dándole a conocer esos misterios del reino de los cielos en la primera venida del Señor, dándole a conocer la obra llevada a cabo por el Señor en su primera venida. Luego pasó Dios por medio del séptimo ángel mensajero a Norteamérica, en donde estuvo dándole a conocer los misterios del reino de los cielos correspondientes para la séptima edad de la Odisea, dándole a conocer los misterios del reino de los cielos que estaban cumpliéndose en Norteamérica
Uno de los grandes misterios del reino de los cielos fue la llegada del séptimo ángel mensajero con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación para convertir el corazón de los hijos a los padres apostólicos. Ese era uno de los grandes misterios manifestados en Norteamérica, el cual fue revelado por el séptimo ángel mensajero a los norteamericanos. Los que creyeron recibieron la bendición, porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Los que lo rechazaron las bendiciones que Dios envió en y por medio de ese profeta mensajero. Y encontramos que los misterios del reino de los cielos estuvieron manifestados, revelados en Norteamérica bajo el ministerio del séptimo ángel mensajero de la séptima etapa de la iglesia gentil. Y cuando han concluido las 7 etapas de la iglesia gentil, ¿dónde están los misterios del reino de Dios siendo revelados a los hijos de Dios? Esa es la pregunta que toda persona se hace en la actualidad, porque toda persona que ha leído la Escritura ha leído de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, ha leído de la segunda venida del Señor, y toda persona ha deseado conocer y ver ese gran misterio del reino de Dios manifestado aquí en la tierra. Ha leído también, toda persona que ha leído la Biblia en el capítulo 13, ha leído también que para el fin del siglo, que es el tiempo de la cosecha de la siega, el Hijo del Hombre enviaría sus ángeles para llevar a cabo la gran cosecha. Y también en San Mateo capítulo 24, verso 31, dice que el Hijo del Hombre enviaría sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos de los 4 vientos, de las 4 esquinas, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es uno de los grandes misterios del reino de Dios. Y todos estos misterios correspondientes al fin del siglo son revelados en este tiempo final a los hijos de Dios. ¿Y dónde están siendo revelados estos misterios del reino de Dios en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo? Estos misterios del reino de Dios están siendo revelados en la América Latina, porque a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios correspondientes al fin del siglo. Por lo tanto, latinoamericanos, los misterios del reino de Dios están siendo revelados en Latinoamérica. Los grandes misterios de la segunda venida del Señor, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, llevando a cabo la obra de reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa, y llamando y juntando a todos los escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta, de la trompeta final, y sellando a todos los escogidos con el sello del Dios vivo. Esta es la obra correspondiente para el fin del siglo en el reino de Dios. Y estos misterios del reino de Dios están siendo revelados en Latinoamérica. Por lo tanto, latinoamericanos y caribeños, tenemos el privilegio más grande que tenga nación alguna en la actualidad. Tenemos el privilegio de
ver lo que desearon ver los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles y los 7 mensajeros de las etapas de la iglesia gentil. Y estamos escuchando lo que desearon escuchar los santos del pasado del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, porque los misterios del reino de Dios están siendo revelados en Latinoamérica y el Caribe. Los misterios del reino de Dios siendo revelados en Latinoamérica. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos aquí presentes en Santa Marta, Colombia, y también a cada uno de ustedes allá en Bogotá y en los diferentes lugares de Colombia, y también ustedes allá en Puerto Rico a través de la línea telefónica, y ustedes también allá en Venezuela, en México, en Norteamérica, allá en Texas y demás lugares de Norteamérica y de la América Latina. Que Dios los continúe bendiciendo, dándole a conocer los misterios del reino de Dios, los cuales están siendo revelados en Latinoamérica y el Caribe, en Puerto Rico y Latinoamérica están siendo revelados los misterios del reino de Dios. Los misterios del reino de Dios siendo revelados en Latinoamérica, como fueron revelados en la primera venida del Señor en la tierra de Israel. Ahora le ha tocado a la tierra latinoamericana la bendición de recibir los misterios del reino de Dios siendo revelados. Porque al Señor Jesucristo le ha placido darle la revelación de los misterios del reino de Dios. A vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios que están siendo realizados, que están cumpliéndose en este tiempo final. Los misterios del reino de Dios siendo revelados en Latinoamérica. Latinoamericanos, tenemos el privilegio de estar recibiendo los misterios del reino de Dios siendo revelados en Puerto Rico y Latinoamérica. Los misterios del reino de Dios siendo revelados, ¿dónde? En Latinoamérica. Porque así a Él le agradó y nos ha sido dado conocer todos los misterios del reino de Dios correspondientes para el fin del siglo. Los misterios de Dios, del reino de Dios, siendo revelados en Latinoamérica a los grandes, a los pequeños, a los ancianos, a los niños, a todos los latinoamericanos y caribeños que viven en este tiempo final. Así es que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones del reino de Dios.
con nosotros nuevamente Neftalí Díaz para concluir nuestra parte en esta noche. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.